Rusia y Ucrania. Dos naciones unidas para siempre por la geografía, la historia y la cultura. Sin embargo, su relación ha sido tumultuosa, marcada tanto por periodos de unidad como por amargos conflictos. Para entender la guerra actual, primero debemos profundizar en este pasado complejo. Durante siglos, los territorios que abarcan la Rusia y Ucrania modernas estuvieron entrelazados. Ambas naciones remontan su herencia cultural y lingüística a la civilización eslava oriental. La ciudad de Kiev, ahora capital de Ucrania, una vez fue el centro de la poderosa Rus de Kiev, un estado medieval que sentó las bases de ambas naciones. Sin embargo, esta historia compartida está marcada por momentos de profunda tragedia. Uno de esos eventos fue el Holodomor, una hambruna devastadora orquestada por el régimen soviético de Stalin en la década de 1930. Esta catástrofe provocada por el hombre, dirigida principalmente a Ucrania, provocó la muerte de millones de ucranianos inocentes. El Holodomor sigue siendo un tema muy delicado hasta el día de hoy, un crudo recordatorio de la brutalidad infligida a Ucrania bajo el dominio soviético. La caída de la Unión Soviética en 1991 provocó un cambio radical en el orden mundial. Tanto Rusia como Ucrania declararon su independencia, pero las semillas de la discordia futura ya estaban sembradas. La península de Crimea, una región estratégicamente importante con una población mayoritariamente rusa, se convirtió en un punto de discordia entre las naciones recién independizadas. La disolución de la Unión Soviética también dejó un vacío en Europa del Este, un vacío de poder que Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha tratado de llenar. Putin considera el colapso de la URSS como una catástrofe geopolítica, y sus acciones en Ucrania pueden verse como un intento de reafirmar el dominio ruso en la región. Esta ambición, junto con agravios históricos y una visión distorsionada de la soberanía de Ucrania, preparó el escenario para el conflicto actual. El año 2014 marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Rusia y Ucrania, un año en que las tensiones latentes se convirtieron en un conflicto abierto. Comenzó con las protestas del Euromaidán en Kiev, un levantamiento popular provocado por la decisión del entonces presidente Viktor Yanukovych de rechazar un acuerdo comercial con la Unión Europea en favor de lazos más estrechos con Rusia. A medida que los ucranianos salían a las calles exigiendo una mayor integración con Europa, Rusia vio una amenaza a su esfera de influencia. El Kremlin respondió con una calculada demostración de fuerza, anexionándose la península de Crimea en una rápida e incruenta operación militar. Esta anexión, ampliamente condenada por la comunidad internacional como una violación del derecho internacional, envió ondas de choque a través de Europa y más allá. Pero Crimea fue solo el comienzo. En el este de Ucrania, una región con una importante población de habla rusa, surgió un movimiento separatista, alimentado por la propaganda y el apoyo militar rusos. La República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, dos entidades autoproclamadas, respaldadas por Moscú, declararon su independencia de Ucrania, lo que desencadenó un conflicto que seguiría latente durante los años venideros. La anexión de Crimea y el estallido de la guerra en el este de Ucrania marcaron un momento decisivo. Occidente, tomado por sorpresa por la voluntad de Rusia de utilizar la fuerza militar, respondió con sanciones y condenas diplomáticas. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes para disuadir una mayor agresión rusa. El escenario estaba listo para un conflicto mayor y más devastador. Los años previos a la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2024 estuvieron marcados por una escalada constante de tensiones y una ráfaga de actividad diplomática que finalmente no logró evitar el desastre. A lo largo de 2023, Rusia acumuló una fuerza militar masiva a lo largo de su frontera con Ucrania, lo que hizo sonar las alarmas en todo el mundo. Moscú envió una lista de demandas de seguridad a la OTAN y a Estados Unidos, exigiendo la garantía de que Ucrania nunca se uniría a la alianza y pidiendo la retirada de las tropas de la OTAN de Europa del Este. Estas demandas, consideradas por Occidente como inaceptables y una violación de la soberanía ucraniana, fueron rápidamente rechazadas. A pesar de los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica, la situación sobre el terreno siguió deteriorándose. Rusia llevó a cabo ejercicios militares en Bielorrusia, el vecino del norte de Ucrania, y aumentó su presencia militar en el Mar Negro.
Las campañas de propaganda y desinformación, un sello distintivo de la guerra híbrida rusa, se intensificaron, presentando a Ucrania como una marioneta de Occidente y una amenaza para la seguridad rusa. En un escalofriante discurso televisado en vísperas de la invasión, Putin expuso su visión distorsionada de la historia, negando el derecho de Ucrania a existir como nación independiente y acusando a Occidente de utilizar a Ucrania como un peón para debilitar a Rusia. Con esas palabras, la suerte estaba echada. La guerra en curso en Ucrania representa una grave amenaza para el orden internacional, con consecuencias de gran alcance que se extienden mucho más allá de las fronteras de los dos países directamente involucrados. Es un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz en el siglo XXI y del devastador costo humano de los conflictos. El conflicto ya ha tenido un profundo impacto en la vida de millones de ucranianos, obligándolos a huir de sus hogares, soportar sufrimientos inimaginables y enfrentarse a un futuro incierto. La guerra también ha exacerbado la inseguridad alimentaria y energética mundial, ya que Ucrania, un importante productor agrícola, ha visto su economía paralizada por los combates. Además, la guerra ha hecho añicos la arquitectura de seguridad posterior a la Guerra Fría en Europa. La flagrante violación del derecho internacional por parte de Rusia y su voluntad de utilizar la fuerza militar para lograr sus objetivos geopolíticos han conmocionado a la comunidad internacional. El conflicto también ha puesto de manifiesto el papel crucial de la cooperación internacional y la necesidad de un frente unido contra la agresión. Las sanciones sin precedentes impuestas a Rusia por Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados demuestran el poder de la acción colectiva, incluso cuando persisten las dudas sobre su eficacia a largo plazo. Mientras la guerra en Ucrania continúa, el mundo observa con expectación, incierto de lo que depara el futuro. El resultado de este conflicto tendrá profundas implicaciones para el futuro de Europa, el orden internacional y el propio concepto de soberanía estatal. Es un momento crucial en la historia, una encrucijada en la que las decisiones que tomemos hoy darán forma al mundo para las generaciones venideras.